Muy bien. Viernes es el primer día de este mes de agosto, hermanos. Estamos ya en el mes de agosto. El título de la lección en el folleto de escuela sabática, ahí está en la pantalla. Ahora sí, a participar, hermanos, prendan su micro, comenten, pregunten también, hermanos. A ver, empezamos primero, a ver, leyendo el título del día viernes. Todos los viernes tienen el mismo título, ¿no? Pero ¿qué nos dice? A ver, confirmen si se ve la presentación, hermanos. Bueno, bueno, Para A ver. estudiar y meditar. Muy bien. días para esto. Pa- sí, muy bien, para estudiar y meditar. Gracias, hermano. Entonces ahí está, hermanos. Estudiar y meditar. Sí, pues en este día tenemos que meditar, hay que contestar preguntas, hermanos. Vamos a ver qué nos comenta en primer lugar, hermanos. Nos pide, pues, leer ahí un capítulo, la Pascua, dice, ¿no? ¿En dónde? En el libro de Patriarcas y Profetas. Habría que leer ese capítulo, hermanos, de la Pascua. De eso hemos estudiado, pues, ¿no? En esta semana. Entonces, en estos comentarios, hermanos, aquí tenemos, ¿no? Algunas partes de ese comentario. Dice así, la Pascua, hermanos, la Pascua debía ser tanto como conmemorativa como típica. Ah, hermanos, miren lo que está diciendo, ¿no? Que la Pascua debía ser tanto como conmemorativa como típica. No sé si logran entender, hermanos, ¿no? La Pascua, dice, debía ser tanto conmemorativa como típica. Hermanos, por decir, hace poquito hemos pasado, ¿no? Fiestas patrias aquí en el Perú. Ha habido desfiles y tantas otras cosas, ¿no? Se ha conmemorado, diríamos. ¿Qué se ha conmemorado? Entonces recordamos, pues, ¿no? Que el Perú ha sido declarado, ¿no? Libre, ¿no? ¿De quién? De sobre todo los españoles, ¿no? Que ellos eran los que dominaban, pues, el Perú, ¿no? Y ahí se ha libertado, ¿no? Y entonces se recuerda eso, pues, se conmemora, conmemorativa, pues. Pero ahora, que eso ¿Se sea acuerda los 204 años, ¿no? ya, Desde que hemos sido libertados? Eso se acuerda, ah, me acuerdo, ¿no? ah, ajá, muy bien. O se Entonces, conmemora. ¿Cuál ya, es? ¿Se recuerda o se conmemora, no, hermano? eso de conmemorativo, pues quiere decir un recuerdo de lo que ha pasado. ¿Qué significa conmemorar? Se conmemora para recordar, pero ahora la otra parte dice como típica, entonces recordar eso, entonces ir a la parte típica o simbólica. ¿Qué simboliza, por decir, no, esa conmemoración? ¿Qué simboliza, o sea, aplicándolo, no esa fiesta, digamos, ¿no? No sé. Mm, Entonces, por ejemplo, eso es lo que de la Pascua estamos hablando, ¿no? Que la mm, Pascua se conmemora, pues al año, ¿no? Es más o menos a finales de marzo y abril. Entonces, el pueblo judío recuerda y también nosotros recordamos, pero no solamente se conmemora la Pascua, sino tiene una aplicación, ¿no? O sea, es un símbolo también, por eso dice típica, no simbólico, que significa algo y se puede aplicar, hermanos, cada vez que lo recordamos, no solamente una vez al año, sino que cada día, cada instante podemos recordar en qué se aplica ese simbolismo, ¿no? Es de esa fiesta, ¿no? Más o menos la idea está ahí, ¿no? Sí, pregunta, hermano. Manolito, Sí, participen, hermanos, participen, aprendan su micro y participen, hermanos. Ahí estamos, no pensando en la Pascua como una conmemoración y como también un, un símbolo también, pues ya. A ver, hermano. Hablando de la Pascua, buenos días, hermanos. Buen día. Hablando de la Pascua, resulta que el pueblo israelita cada año celebraban la Pascua, que representaba
venir Jesús a esta tierra a morir por sus pecados. Inclusive ellos mismos tenían que cortar el cuello de un corderito por sus pecados. Pero llegado el momento cuando vino Jesús, no lo creyeron. Lo crucificaron en la cruz, sin darse cuenta que estaba muriendo por sus pecados. Nosotros, inclusive nuestro nombre dice Iglesia Adventista, iglesia que espera el advenimiento de Cristo. No sea que, igual que los israelitas, cada año celebrando la Pascua, comiendo el corderito sin quebrar el huesito, tomando hierbas amargas que les recordaba la esclavitud. Todo ello, cada año, cada año. Y inclusive venían miles en Pascua de otros países, llegaban y no lo creyeron. Solamente creyeron aquellos que han venido de otros lugares, miles, escucharon y preguntaron, hermanos, ¿qué haremos entonces? 14 diferentes idiomas hablaban esa gente y ellos se bautizaron como 3.000. Eso es lo paradójico de lo que pasó con el pueblo israelita. No sea que nos pase con nosotros. Inclusive teniendo un nombre de que Cristo viene pronto, prepárate. Eso significa el advenimiento, o somos adventistas del séptimo día. Inclusive guardamos el día sábado como el pueblo israelita, pero no sea que estemos descuidando, no estemos aplicando los beneficios del el sacrificio de Jesús en nuestras vidas, lo que está haciendo Jesús en el lugar santísimo, todo ello. Tenemos que ponernos a meditar de que así como el pueblo israelita, el día del día de la expiación estaban de pie, de rodillas, ayunando, orando, porque el sumo sacerdote estaba expiando sus pecados ese día. Era día de juicio, de vida o de muerte. En ese tiempo vivimos, hermano. Muy bien, hermano Marcelino, ¿no? Entonces, hermanos, nos está recordando de que los israelitas, hermanos, sí, pues recordaban esta Pascua anualmente y actualmente también. El problema de ellos fue que no reconocieron justamente al Cordero Pascual. O sea, la Pascua era Cristo, pues, hermanos, no lo reconocieron. O sea, prácticamente me parece que se quedaron en el formalismo, como también nos hace alusión nuestro hermano. Ahora la iglesia, también de repente, por costumbre, formalmente, podemos estar cumpliendo las cosas y no estamos reconociendo realmente, ¿no? La presencia del Espíritu Santo, por ejemplo, en nuestras vidas para prepararnos. Si no estamos de repente perdiendo de vista, ¿no? Esto, hermanos, incluso nuestro propio nombre, adventistas, ¿no? Que de advenimiento. Hablando de nombres, entonces, una cosa buena es lo que me enseñaron, ¿no? Porque entre marzo, o sea, entre a fines de marzo y entre abril siempre hay un domingo de Pascua, ¿no? Entonces, eso sí que me enseñaron bien, ¿no? Entonces, porque bíblicamente la fecha es eso, más o menos en esas fechas, ¿no? Entre abril, entre a fines de marzo y los primeros días de abril. Entonces, eso sí, no se han equivocado, entonces, hermano. Era el sábado de Pascua, no el domingo. Ah, ya, en eso sí, ¿no? Claro. Bueno, y eso, a ver, una aclaracióncita para que hablemos con propiedad, ¿no? Con seguridad y firmeza, ¿no? ¿Pascua de sábado o es domingo, hermanos? A vercito. Muy bien, hermanos. En realidad, lo que nosotros no sé si ustedes, no sé si alguien de que están aquí en la sala
esa fecha, ¿no? Separa un corderito, lo sacrifica, lo come, pinta su puerta con la sangre de ese corderito, come también panes sin levadura, hierbas amargas. No sé quién hace, quién está practicando esas cosas. Hoy en día Mm. algunos judíos lo practican, pero no sé si está practicando. Y eso hacíamos nosotros, ¿no? Yo Entonces, me recuerdo cuando tenía 10 años, 12 años, y que estaba al lado de mis padres, siempre esas fechas matábamos un corderito, una ovejita, y la sangre lo pasábamos a las puertas, ¿no? De la casa, y eso, sin yo saber de qué se trataba. Y había sido, pues, bíblicamente eso, pero ¿por qué lo harán? Y yo me preguntaba, lo- pero tampoco ellos me contestarían, ¿no? Porque no sabía, sino simplemente era una, una costumbre o alguien, ellos también habrán aprendido de mis abuelos y así habrá sido, pues. Entonces, pero había sido bíblicamente, y ahora yo ya lo sé, pues, ¿no? Que eso significaba, o sea, era un mandato en aquel tiempo de parte de nuestro Señor, que el que no lo hace eso muere, pues, ¿no? Entonces, eso significaba, tenía un significado grande, ¿no? Entonces, hermanos, hay cosas de repente que sin saber ah, hacemos todavía, ¿no? O sea, sin darnos cuenta de repente, pero que la única aclaración que nos hace en nuestra mente, en nuestro corazón, es la palabra de Dios, ¿no? Y eso es muy importante, creo, hermanos. muy bien, ahora hermanos, la pregunta que nos hacemos, bueno, no sé si Raúl que está comentando este año lo ha hecho, ¿no? Eso es lo que él dice, pero la pregunta es, ¿o cómo estamos entendiendo para nosotros la Pascua que estamos estudiando? Esta semana hemos hablado bastante de este tema y cómo estamos aplicando realmente, porque no es un asunto formal nada más de recordar, sino todo eso también era típico, un simbolismo que se aplica ahora a nosotros que estamos en la iglesia. ¿Y cómo lo aplicamos ahora, hermanos? Porque todos Mm, esos ritos han quedado, ¿no es cierto? Desde la muerte de Jesús hasta allí se han hecho todos esos ritos, hermanos, pero el Señor, por ejemplo, vamos a ver justamente ahora que el Señor dice, pues ahora vamos a entrar al nuevo pacto. O sea, todo estaba en el antiguo pacto, digamos, no la paz. mm, Y vamos a entrar al nuevo pacto con Jesús que en realidad, como quien dice, miren, ese corderito, ahora yo soy, ¿no es cierto? Como diría Jesús, así, que Él es, entonces, la realidad, lo otro era solamente simbólico. mm. Entonces, no sé cómo se está entendiendo, hermanos, porque de eso se trata la lección de esta semana. Claro. Yo simplemente como una anécdota, ¿no? Que cómo es que vivíamos, ¿no? Y claro, eso se hacía en el campo, ¿no? Porque vivíamos también de criar los animalitos, de hacer nuestra chacrita, ¿no? Entonces, eso es lo que hacíamos. Pero desde el momento que conocí la palabra de Dios, ya pues nueva visión, nuevo pacto pues, en mi corazón y el pensamiento, y no solo de mí, sino de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, ya pues un nuevo pacto, hermano. Ajá. Muy bien, hermanos. Así que el Señor Jesús tomando ahí, ¿no es cierto?, el pan, no, y el vino también, hermanos, pues dice, ahora y celebramos un nuevo pacto, dice, ¿no? Hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. Ahora estamos en un ¿Qué nuevo pacto. hija? Y es, a ver, ¿Cómo pregunten si te o participen, porque en Ok, realidad, nos vemos, hermanos, Raúl. eh, importante no entender todo esto, hermanos, y aplicarlos a nuestra propia vida, aplicarlo a nuestra propia vida. Bueno, vamos a participemos, hermanos, saquemos conclusiones también de nuestra lección, pero voy a leer, no voy a continuar. Entonces aquí nos está diciendo que la Pascua debía ser tanto conmemorativa,
recordarlo, ¿no? Habíamos visto que Jesús establece la Santa Cena, ¿no? ¿No? Y a través de ello estamos recordando justamente, o sea, la entrega del Señor Jesucristo, ya no de un corderito literal, sino del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y esto como típico ya, pues no como típico, que eso era lo que simbolizaban los corderitos, ¿no? Del que se mataban, no literalmente entonces. Ahora ya no matamos corderitos, pues literal, sino nuestro cordero es Jesús, Él es nuestro cordero, ¿no? Dice, no solo recordaría, hermanos, la liberación pues de Israel de Egipto, sino que también ahí está, señalaría a la liberación más grande que Cristo realizaría para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. En otras palabras, los israelitas, hermanos, practicaban con la esperanza de que iba a venir el verdadero Cordero de Dios, o sea, el Mesías o Cristo, para pues realmente libertarlos de la servidumbre del pecado, pues hermanos. Por eso Juan Bautista cuando lo ve, este es pues el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano. ¿Ah? Así como que a la libertad de la esclavitud de Egipto, hermanos, pues el corderito así, el animalito era, pero era un símbolo, nada, pues, de Egipto viene a ser un símbolo también de este mundo, pues hermanos, de pecado, o del mundo de pecado donde uno puede estar, que estar viviendo ahí en el pecado, entonces libre de ese pecado, ¿no? ¿Quién es el cordero? Bueno, entonces hay que aplicarlo a nuestras vidas. El cordero del sacrificio, hermanos, representa pues al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Entonces, hay de aquel que no hacía en el tiempo antiguo, no ese rito, ¿no es cierto? No, en el día 10 tenía que separar el corderito y en el 14 tenía que sacrificarlo, pintar su puerta con sangre y comerlo, hermanos. Asarlo, no sancocharlo, no, uno no podía decir, yo, a mí me gusta así, no. Tal como decía Dios, tiene que ser. Ay, si no hacía eso, moría, pues, hermanos. Entonces no se salvaba, hermanos. El ángel destructor, o Dios mismo dice, yo a las 2 de la noche voy a entrar y voy a matar, decía, y ha matado pues a todos los que no han hecho eso, hermano, todos los egipcios, pues no, que es un símbolo del ateísmo, de la incredulidad de los seres humanos, ¿no? Murió el hijo primogénito, que es un símbolo, ¿no? Que representa a la familia, pues, ¿no? El primogénito. Entonces, hermanos, el cordero, dice, del sacrificio representa al Cordero de Dios en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Única esperanza de salvación. Dice el apóstol, hermanos, nuestra Pascua es Cristo. Así dice, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios dice, nuestra Pascua es Cristo. Es Cristo. No es ahora una ovejita, pues hermanos, si estoy pensando que para mí sigue la ovejita, entonces estoy rechazando a Cristo como los judíos lo han rechazado y lo han clavado en la cruz. Ahora ya no llevamos corderitos así, o tampoco debemos llevarnos, sino hasta que venga Jesús, eso se tenía que practicar por mandato de Dios. Ahora, hermanos, nuestra Pascua, ¿quién es? Es Cristo. Ya fue sacrificada por nosotros. Así dice Primera de Corintios 5:7. Vamos a leer la Biblia completo, el texto bíblico dice. Primera de Corintios 5:7 dice, hermanos, limpiad la levadura vieja. Hermanos, ¿qué dice aquí? Limpiar la levadura vieja quiere decir, hermanos, la vida vieja, la vida pasada, hermanos, de pecado. Entonces está diciéndonos eso. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva. O sea, nuevas criaturas, hijos de Dios, hermanos, ¿no? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. Entonces, está aquí afirmando la palabra de Dios
Que nosotros que estamos en esta sala nos está diciéndonos, ustedes son masa nueva, sin levadura, sin pecado. Así, la Biblia habla así, hermanos. La Biblia habla a los santos, o sea, hablando a todo grupo que había de cristianos, decía, a los santos de Efeso, a los santos de Tesalónica, a los santos, porque no se puede pensar que dentro de la iglesia puede haber algún hermano que esté en pecado. No, no se puede pensar, pues, hermanos. Por eso el apóstol, la inspiración de Dios es a los santos. Se supone también que en esta sala donde estamos todos, ¿no? Somos nueva masa, santos, o sea, no, no hay levadura, no hay pecado, pues, hermanos. Y si está habiendo, ahí sí hay problemas, hermanos. A no ser que el llamado sintamos en el corazón, limpiémonos, pues, hermanos, de ese pecado. Rechacemos, botemos, ¿no? Todo aquello que hay pecado en nuestra vida, en nuestra familia, tal vez, no sé, en nuestra iglesia, ¿no? Eso, hermanos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Dice, limpiar la levadura vieja para que seáis nueva masa, así como lo sois. Está diciendo, así como lo sois, así como ustedes son, nos está diciendo, sin levadura, o sea, sin pecado. Porque aún Cristo, dice, nuestra Pascua ha sido sacrificado, sacrificado. Entonces, hay perdón, pues, de pecado, hermanos. Si en este momento nosotros recordamos que tenemos algún problema, ¿no? Un pecado, estamos en contra de Dios, de repente podemos, pues, en este instante pedir perdón y entonces tenemos esa paz, esa sangre, y aplicar esa sangre a nuestra vida, o sea, la justificación nos justifica, ya, hijo, ya, justo está bien, ya, yo he pagado por tu pecado, pues aquí te limpio de pecado, ¿no? Y tenemos que mantenernos pues así limpios sin pecado. No podemos estar jugando, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo importante, ¿no, hermanos? Eso hay que recordar, hermanos, ¿no? De que somos santos según la palabra de Dios, o sea, sin levadura, o sea, sin pecado, gracias a que a Jesús nos ha perdonado, nos justifica, pues, hermano. Y si estamos teniendo todavía algo, hermanos, entonces hay que pedir perdón inmediatamente, pues no decir mañana, sino inmediatamente. Bueno, no basta, hermanos, que el Cordero Pascual fuese muerto, ¿ya? Había que rociar, pues, con su sangre los postes de la puerta, ¿sí o no, hermanos? Hay de aquel que no lo hacía eso, pues. No era simplemente, no, tener el corderito sacrificado. Había que pintar la puerta. Pues, es como que aquí dice, así, hermanos, habrían de aplicarse los méritos de Cristo sobre el alma. Entonces tenemos que aplicar los méritos de Cristo que Él ha pagado por nuestro pecado. Piensa, hermanos, no tenemos una deuda y estamos afligidos, preocupados, ¿no es cierto?, por nuestra deuda que no podemos pagar, pues, no podemos pagar. Hasta nos podemos enfermarnos, no sé, no podemos pagar esa deuda, hermanos. Entonces, imagínate que te enteras de que hay una persona que te conoce y ha pagado tu deuda y te avisan, pues eso, ¿no? Mira, no te preocupes, mira, ya tu deuda ya está pagada. ¿Cómo te sientes, hermano, cuando tú te enteras que tu deuda que te afligía ya está pagada? Te sientes libre, pues sí o no, y agradecido por quien, tu amigo, alguien que ha pagado tu deuda. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? Ese es aplicar eso, bueno, ya Cristo pagó por nuestro pecado, ¿no? Esos son los méritos de Cristo que puede justificar. Así como por Adán, nuestro primer padre, ¿qué mérito nos da este Adán, nuestro primer padre? Como humanos que somos, pues no somos mortales, que morimos, nos enfermamos, sufrimos también, ¿no? Eso es lo que nuestro primer padre Adán nos ha traído, pues. Ahora viene otro Adán, que es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor. Entonces, él ya también, ¿no? ¿Qué es lo que hace él? Él no peca, pues, hermanos, ¿no? Más bien paga por nuestros pecados, pero muere por nuestros pecados. Entonces, eso, hermanos, entender, ¿no? Entonces, hay que aplicar, hay que creer en otras palabras, pues, realmente. Entonces, ya no estamos preocupados, pues, de nuestro pecado, ¿no? Sino ya está pagado, pues, hermanos. Pero eso hay que aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Y cuando realmente uno cree, pues, ya se siente libre
y no hay esa intención ya pues de volver a pecar. Porque si volvemos a pecar, hermanos, pues con qué cosa ahora se va a remediar eso? Eso también hay que pensar, hermanos, ¿no? Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente, hermanos. Por ti, hermanos, individualmente. A mí me conoce también por todo lo que mal he podido hacer, ¿no? Debemos apropiarnos la virtud del sacrificio expiatorio. Entonces, miren lo que dice, hermanos, debemos apropiarnos, hermanos, la, la virtud del sacrificio expiatorio. O sea, creer. La gente se puede burlar, hermanos, de nosotros, ¿no? Pero nosotros tenemos que apropiarnos, pues, hermanos, ¿no? ¿Apropiarnos de qué cosa? De este regalo, ¿no? De esta virtud del sacrificio expiatorio, pues, ¿no? Me imagino que algunos egipcios, ¿no? Que habrían creído, me imagino, ¿no? En Dios por tantas plagas que caían, y lo habrán aplicado, me parece, a su vida. Se habrán acoplado, se habrán metido en la casa de los israelitas, ¿no? Para que no se cumpla la 10ª plaga, pues, hermanos. Bueno, hay que apropiarnos así, pues, hermanos. Las familias judías, hermanos, observantes de todo el mundo celebran hasta hoy la Pascua judía o Pesaj. Ahí está, en hebreo, ¿no? Pesaj se llama, ¿no? Pascua, Pesaj. Que significa que pasó por alto, ¿no? O sea, la muerte de los primogénitos en las casas donde estaba pintada la sangre del corderito. Durante la primera noche, hermanos, de la celebración, realizan una ceremonia llamada Seder de Pascua. O sea, Seder, ¿qué significa? Orden. Durante el cual, dice hermanos, rememoran el éxodo y disfrutan luego de una comida especial en familia. Entonces, hay personas, ¿no? Seguramente ahí en Israel hacen esto también, ¿no? Se juntan, comen una comida especial, lo hacen así, ¿no? Pero sobre todo los que no son cristianos, ¿no? Judíos no cristianos. Pero los cristianos lo que debemos hacer más es la Santa Cena que estableció nuestro Señor Jesucristo. Es asombroso, hermanos, que esto haya sido celebrado desde la época del Éxodo. Mira, desde esa época, hermanos, estamos recordando y se está practicando hoy en día hoy en la iglesia a través de la Santa Cena. Solo el reposo sabático durante el 7º día de la semana que los judíos observantes, dice, también respetan, ¿no? Miren, desde la creación, hermanos, ¿no? Desde Adán y Eva, el sábado, la observancia del sábado se respeta, pues, desde Adán y Eva, hermanos. Desde la creación, porque Dios ha establecido eso, hermanos. Esto de la Pascua ya es después, pues, hermanos, después del diluvio todavía, ¿no? Entonces, de la Pascua, hermanos. Pero el sábado esto se practica desde la creación de este mundo, ¿no? Desde el Edén, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Solo el reposo sabático durante el 7º día de la semana, que los judíos observantes también respetan, se remonta incluso más atrás en el tiempo hasta el Edén, desde el Edén. Bueno, así como también se estableció antes del pecado, hermanos, desde el Edén, la familia, hermanos. Y justamente el enemigo ataca, pues, no la familia y también este día, ¿no? La observancia del día sábado. Bueno, Bueno, justo. y hay preguntas, ahora sí vamos a evaluar. Sí, hermano, participe, hermano. Resulta que para el pueblo israelita ellos tenían el Torá, el, el Pentateuco, de 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y la mitad de esos 5 libros viene a ser Levítico, el tercer libro viene a ser la mitad. Y en la mitad de ese libro de muchos capítulos, la Pascua está en el capítulo 23, versículo 5. Ahí está explícitamente hablando, ese día va a ser
día feriado, ese día va a ser, y podía caer en cualquier día, pero cuando Jesús murió, ese día era sábado, pero también era séptimo día. Eso hemos estudiado la semana que pasó. Entonces, resulta que como era el día príncipe, en la mitad de la semana, algo me hace recordar también, y la última semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio continuo. Jesús moriría desde que se bautizó, el año 27, se cuenta una semana hasta el año 34 después de Cristo, cuando Esteban fue apedreado, y a la mitad de la semana el Señor Jesús murió, exactamente a la mitad de la semana. Siempre dijo Jesús, todavía mi hora no ha llegado, pero cuando llegó la hora, fue y se entregó y fue muerto por el mundo, por los que creen en él. Eso, hermano. Muy bien, muy bien. Gracias, hermanos. Sí, pues ahí está la profecía de las 70 semanas, ¿no? Y la última semana de la profecía dice, a mitad de la semana, ¿no? Ahí terminaría estos sacrificios, ¿no? El sacrificio continuo, y esto fue con la muerte de Jesús, pues. Bueno, vamos a ver el examen, hermanos. A ver, pregunta acá, hermanos, dice. Hermano, hermana, que estás en esta sala, a ver. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes entender, hermano, hermana, la justicia del Señor? ¿Entiendes o no entiendes la justicia del Señor? Mira, el Señor ha dado muerte a los primogénitos, ¿no? Y aquí dice, ¿no? En la pregunta dice, muchos de los cuales eran seguramente inocentes, dice. Mira, el hermano que ha escrito esta lección está haciendo la pregunta. De repente había inocentes, ¿no? Como también este, ¿no? ¿Quién? Abraham decía a Dios, ¿no? Señor, de repente hay, ¿no? 50 inocentes, ¿vas a destruir a Sodoma? No, entonces acá la pregunta está más o menos así, ¿no? De repente hay, ¿no? ¿Cómo es? Ahora, a ver, hermanos, ¿a quién contesta esta pregunta? ¿Cómo es posible entender la justicia del Señor al dar muerte a los primogénitos, muchos de los cuales eran seguramente inocentes según el criterio de nuestro hermano que ha hecho la pregunta? Hermano Y, Justo, sí, a ver, hermana, contesta la pregunta. debemos entender, ¿cierto?, que los juicios de Dios se hacían no de un día para otro, de un momento para otro, ¿cierto? La destrucción viene después de largos periodos de advertencia, por ejemplo, en el caso de ay, se me fue el que está en el diluvio, Noé, ¿cierto? Fueron 120 años de advertencia, y esto, ¿cómo se llama? No vino el juicio inmediatamente, o sea, hubo un tiempo. Lo mismo acá en Egipto, hubieron 9 plagas previas y también hubo un aviso de que iban a morir los, ¿cómo se llama? Los primogénitos, o sea, no es que no supieran. Entonces, muchos se hubiesen salvado si ellos hubiesen aceptado hacer este rito que simbolizaba, ¿cierto?, la sangre de Cristo. De hecho, hubieron egipcios que se salvaron, primogénitos, porque se pusieron al alero de alguna familia israelita en ese momento, hebrea, ¿cierto? Y compartieron la cena con ellos porque creyeron que esto iba a ocurrir. El problema, ¿cierto?, es que, claro, en este tiempo es como hay como mucha sensibilidad, ¿cierto? Se valora la inocencia individual, pero no se entiende que los juicios de Dios son justos. Dios no actúa por impulso ni crueldad, ¿cierto? Sus juicios, aunque severos, se dan en respuesta a la maldad persistente y como medida, ¿cierto?, para proteger a la humanidad y su plan de redención, porque de otra forma el mal duraría para siempre. Ahora, esto de los inocentes, desde nuestra limitada perspectiva, ¿cierto? Nos duele que aparentemente mueran inocentes como niños primogénitos en Egipto, pero Dios ve más allá de esta vida. Él es el creador y tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Creemos, como dice Pablo, ¿cierto?, que el juicio de Dios es según verdad y que ni un gorrión cae a tierra sin su voluntad.
El Señor sabe por qué. Hay muchas cosas que no vamos a entender, ¿cierto? Respecto a la supuesta inocencia de los, de los pequeñitos, de los bebés que no saben nada, ¿cierto? Y que en el caso, por ejemplo, cuando entraron a las tierras de Canaán, tenían que matarlos a todos. Usted dice, ¿por qué si son pequeñitos, qué maldad tienen? Pero ya había la maldad superado hasta la cuarta generación y el colmo, ¿cierto?, de la maldad ya, o sea, no podía llegar más allá. El Señor tiene un tiempo para hacer juicio y a veces la maldad, incluso vienen los genes de estos pequeños que parecen, ¿cierto?, ser tan inocentes. Nos duele, nos da tristeza porque vemos un pequeño y vemos que hay más inocente que un bebé, ¿cierto? Pero el Señor sabe. Muy bien, hermana. Gracias por su participación, hermanos. Participen, mediten, miren esa pregunta que se hace, ¿no? Y aquí justamente nuestra hermana estaba haciendo mención, ¿no? Porque yo también me puse a pensar, hermanos, ¿no? Aquí voy a leer el Éxodo capítulo 20, el versículo 4. Hermanos, es el segundo mandamiento de la ley de Dios. Tal vez ahí encontremos una respuesta también, pues, hermano. No, dice así, no voy a leer, aquí está, ¿no? Dice aquí en la pantalla, está mi Biblia aquí. Entonces dice, no te harás ídolo, dice, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, representaciones, ¿no? De Dios o de cualquier otra cosa. Y dice aquí, no los adorarás a esas representaciones, cuadros, estatuas, ¿no? Representaciones de Dios, de Jesús, no, no, no hay que adorar esas representaciones, no los adorarás ni las servirás, dice. ¿Por qué? Dios dice, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso. O sea, tú eres, la iglesia es como es la esposa, pues, de Dios, ¿no? Él es el marido y nuestra esposa. Ahora, si nosotros hacemos, hermanos, ídolos, representaciones, ¿no? Así, para inclinarse, así, ¿no? Reverenciar, es como nuestra esposa esté sacándonos la vuelta, pues, con otros hombres. Y prácticamente acá Dios celoso, ¿por qué? Porque Él sabe y dice otros textos bíblicos que es meterse pues con el demonio. Los demonios están detrás de un cuadro, de una estatua, ¿no? Que representa a Dios o a algún otro ídolo. Entonces dice aquí, hermanos, dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, dice, que castigo, hermanos, ahí está el castigo, ahí está del juicio, hermanos, la iniquidad de los padres, dice, sobre los hijos. Fíjense, hermanos, lo que está diciendo. Castiga Dios la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay gente dura de corazón como Faraón, hermanos. Uno sigue con su costumbre, con su tradición, no quiere doblar. Y esa influencia, hermanos, esa influencia va a contagiar, hermanos, ¿no? Hasta la cuarta generación. Hay hijos aparentemente, pues, inocentes, pero por culpa de sus padres, ¿no? Desde la cuarta vuelta para abuelos, entonces, a no ser que se corte, ¿no? En alguna etapa, nosotros podemos, o sea, si estamos viendo que los padres eran lo que sea, pero nosotros creyendo en Jesús cortamos eso, pues entonces vienen las bendiciones de Dios, hermanos, ¿no? Entonces, pero si uno es terco, como dice ahí la palabra del Señor, hermanos, dice, ¿a quiénes está hablando? Cuarta generación, de los que me aborrecen. Hay gente que aborrece a Dios. ¿Qué Dios ni qué Dios? Eso justamente su familia siguen el mismo paganismo, pues hermanos, las tradiciones y las costumbres siguen, sus hijos, sus nietos, bisnietos, siguen con lo mismo en la misma perdición, pues hermanos. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Su juicio de Dios está así, ¿no, hermanos? Y todavía continúa con el 6, dice, ¿no? Pero dice, y muestro misericordia a millares, hermanos, ¿no? De generaciones, diríamos así,
¿A quiénes? A los que me aman, dicen, y guardan mis mandamientos, hermanos. Entonces, en eso estamos, pues, hermanos, ¿no? Nosotros hemos conocido a nuestro Señor y entonces podríamos decir, pues, acá en la sala, hermanos, ¿no? Que realmente nuestro Dios, a Él lo amamos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque Él nos ha amado, ¿no? Nos ha demostrado su amor, dando su vida por nosotros, ¿no? Pagando por nuestros pecados, ¿no? Entonces, y guardamos por eso su mandamiento, porque lo amamos a Él, ¿no? Lo amamos a Él. No somos duros de corazón, ¿no? Sino nos arrepentimos, reconocemos lo que pecadores que somos, y entonces por eso seguimos con Él, ¿no? Bueno, Bueno, entonces ahí, hermanos, eso podría ser una respuesta a la pregunta que se ha hecho, hermanos, en esta lección, hermanos, ¿no? Ahí está la pregunta, ¿no? Repito, ¿no? Dice, ¿cómo es posible entender la justicia del Señor al dar muerte a los primogénitos, muchos de los cuales eran seguramente inocentes? Dice así la pregunta. Entonces, bueno, ahora, justo. sí, hermano, a ver, conteste la pregunta si es que hay algo que aclarar. Yo creo, o quizás esta es la respuesta aquí, en el capítulo basado de Éxodo 11 y 12, dice lo siguiente. Cuando se presentó por primera vez, escuchen, el primer momento en que se presentó Moisés ante Faraón, allí él ya sabía, si no escuchaba, su primogénito iba a morir. No es que no sabía, el primer día se le advirtió, dice lo siguiente. Cuando se presentó por primera vez al rey de Egipto la demanda de la liberación de Israel, se le dio una advertencia acerca de la más terrible de todas las plagas. Moisés dijo a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Qué era Israel? Primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Éxodo 4, 22 y 23. Aunque despreciados por los egipcios, los israelitas habían sido honrados por Dios al ser escogidos como depositarios de su ley. Las bendiciones y los privilegios especiales que se les dispensaron les habían dado la preeminencia entre las naciones, como la tenía el primogénito entre los demás hermanos. Eh, dice mucho más, pero yo quisiera que entendamos, ¿no? El primer día se le dijo a Faraón, si se pone duro a no oír la voz de Dios, su hijo único, o sea, no único, no sabemos si tenía mucho más hijos, sino que este Faraón Tosmosis III sí tenía hijo varón para que le sucediera en el trono. Los otros dos que se le antecedieron no tuvieron hijos, puramente hijas. Entonces, no puede decir que yo no sabía, sabía. Luego, ahora en forma individual, los niños Dios sabe lo que hace. Dice respecto a los niños Jesús, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Aunque hayan muerto como primogénitos egipcios por la incredulidad de sus padres, en este caso de Faraón, Dios cumplirá con los niños al resucitarlos y sus padres no se encuentren entre los salvos, lo entregará a Eva, la madre de todos los seres creados, los hijos, y ella los hará crecer en su regazo. Eso dice la prima inspirada. Muy bien, hermanos. Así que, hermanos, aquí en pocas palabras, la influencia nuestra es determinante, hermanos. Ahora, por decir, hay una pareja de esposos, nos vamos a separar, dicen. ¿Por qué? Porque el esposo ha conseguido de repente una chica para irse ahí, no, o está en adulterio, o la chica también, o la esposa también de igual manera.
Hermanos, y eso en los hijos inocentes, ¿no? Repercute, pues, ¿en qué se van a transformar en esos hijos inestables? Van a tender también a perderse o repetir lo mismo que los padres. Un padre que está en el alcoholismo, borracho, ¿no? Y así. Sus hijos también van a estar, pues, ¿y con qué autoridad también va a poder decir? Su influencia va a determinar, su incredulidad también, ¿no? Y justo de los de Egipto, bien que nuestro hermano recalca, se les ha advertido, se les ha dicho que vuestro primogénito va a morir, lo voy a matar. Entonces, entonces, hermanos, se les ha advertido una y otra vez, y entonces uno dura, y a nosotros se nos está advirtiendo ahora. O sea, nuestra influencia de no creer en Dios, eso va a repercutir hasta nuestra cuarta generación, hermanos. Eso es lo que pasa, pues, O sea, definitivamente, el primogénito del hijo de Faraón ha muerto por culpa de Faraón, no por culpa de su hijo. O sea, el culpable directo es el padre, el papá, ¿no? Así es. Así es, así es. Así que, hermanos, nosotros tenemos Hermano que Augusto, pensar. Sí, sí, por favor, participe, hermano, participe, participe. buenos días, hermanos, habla Waiki. Agregarle a lo que dijo el hermano Marcelino, la historia registra de que sí tuvo otro hijo, aparte del primogénito, ¿no? El menor. Entonces, él no estaba en el lugar de los acontecimientos de las plagas, se podría decir. Estaba lejos. Ya cuando todo había acontecido, ya había muerto, todo y la sorpresa le cayó, ¿no? De que ha muerto su hermano, ha muerto su papá y todo el ejército de los faraones, bueno, y él se hizo, ¿no? De la corona, pues empezó a gobernar. Entonces, bueno, eso es historia, ¿no? Ahora la Biblia no registra, por supuesto, nada de eso. Ahora, con respecto a que lo del faraón, en realidad, en el trasfondo está pues la lucha de demostrar Dios al demonio de que su poder es incomparable, porque ni siquiera sería Dios contra Dios una lucha, sino Dios con su criatura, ¿no? Que es el diablo, ¿no? Entonces, eso es el fondo. Está demostrando Dios al diablo de que los dioses ídolos o de materia no tiene nada de poder, simplemente es un invento del hombre, de la humanidad. Y eso, bueno, ha sido demostrado, ¿no? Con las plagas y todo ello. Por eso es que el diablo también se quedó pues con una sorpresa, porque él desde un inicio quería exterminar por ejemplo, cuando dijo de que vas a vivir en otro lugar lejos, bueno, él no sabía dónde tenía que vivir o tenía que ir como esclavo, no sabía. Entonces eso Dios utilizó pues a José para que vaya a Egipto y de ahí salga. Después se dio cuenta el diablo de que ya también ahora están creciendo, están aún multiplicándose y entonces luego quiso matar a los hijos, ¿no? Bueno, para salir de Egipto con el éxodo ya también se agarró pues al faraón, ¿no? Lo utilizó, se podría decir. El diablo es, ¿no? El que endurece el corazón prácticamente del faraón, no Dios. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Y a continuación, la otra pregunta dice, ¿cómo armoniza esto con la poderosa realidad del amor de Dios? Hermanos, el amor de Dios está demostrado pues en que el Señor, uno puede ser lo peor, ¿no? Así como el, el criminal que está muriendo junto con Jesús, no hay en la cruz clavado, habían dos ladrones, se dice, ¿no? Entonces, ese ladrón, uno no creyó, pero el otro reconoce, ¿no? Dice, oye, le dice al otro incluso, ¿no? A su compañero, a su colega ladrón. Oye, nosotros estamos muriendo acá porque somos, merecemos esto, nuestro pecado está, no está, pero este es inocente, pues. Entonces, él está muriendo inocente, dice, ¿no? Nosotros sí, por nuestra culpa estamos muriendo. Reconoce, hermanos.
Y él dice, pues, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, cuán feliz se habrá sentido en ese momento escuchar esas palabras que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, ese criminal, hermanos, en un instante ya está destinado en la hora de su muerte para la vida eterna. Y él va a vivir eternamente, pues, hermanos. Ahí está el amor de Dios, pues, hermanos, ¿no? El amor de Dios. Entonces, eso es importante recalcar, ¿no? Vamos a avanzar, ¿no? Pensemos también, dice, en el diluvio. ¿Cómo entenderlo? Bueno, de igual manera sería, ¿no? La pregunta 2 dice, ¿qué significan las expresiones metafóricas según las cuales los creyentes están? Dice, cubiertos por la sangre de Jesús y su sangre los limpia de todas de sus iniquidades. A ver, hermanos, ¿qué significan las expresiones metafóricas según las cuales los creyentes están cubiertos con la sangre? Estamos cubiertos, hermanos, con la sangre de Jesús y que su sangre nos limpie de todas nuestras iniquidades. ¿Eso qué significa? ¿Cómo es que Hermano sucede eso? justo, Sí, por favor, hermana, a ver, responda. cubiertos es justificación, justificados por Cristo, es decir, nosotros que merecíamos morir, ¿cierto? Ahora la sangre de Cristo es la que nos salva, ¿cierto? Nos pasa por alto. Y cuando nos limpia, ¿cierto? Esa es la gracia redentora. Es decir, primero su sangre que nos pasa por alto y luego que también nos limpia en el sentido de que nos hace santos o dignos de estar en la presencia del Padre. Amén, amén. Amén, amén, hermano. Sí, pues, hermanos, o sea, el diablo, por decir, no, dice, este que dices tu hijo, este que dices tu hijo, es pues un pecador, es un asesino, mira, ha matado o de repente es un adúltero, mira, este es así, el diablo dice, ¿no? Pero el Señor Jesús sale, pues, no, en defensa nuestra, ¿no? Dice, sí, era un ladrón, era un asesino, era un adúltero, era un borracho, pero yo he pagado ya, pues, por él. Entonces está justificado, ya está libre de culpa, se ha arrepentido, pues, ¿no? Ha dejado las cosas. Entonces, cubierto, ¿no? Entonces, así es que uno aplica en su vida, pues, ¿no? Aceptándolo a Jesús, reconociendo, ¿no? Lo que uno es y arrepintiéndose, ¿no es cierto? De ya no volver a hacer eso, pues, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta dice, medita en lo siguiente. Los seguidores de Cristo deben participar, dice, de su experiencia. Esta parte importante, hermanos, que dice, debemos participar de la experiencia del Señor. Eso de experimentar, hermanos, una cosa es ser teóricos, otro ser prácticos, hermanos. A veces en la universidad, digamos, un profesional, un ingeniero, lo que sea, hermanos, un profesional, teóricamente aprende, pues no. Cuando entra a laborar, a trabajar en la realidad, se da cuenta que realmente como si estuviera empezando, hasta el albañil, un ingeniero le enseña, pues, este ingeniero, así hay que hacer, así, así, así. Él sabe la teoría, sí, pero con práctica el albañil sabe muchas cosas, ¿no? Y le ayuda pues al ingeniero. Entonces el ingeniero teórico que sale de la universidad tiene que experimentar haciendo casas, carreteras, puentes, construyéndose. Entonces tiene que experimentar, pues hermanos. Entonces eso es lo que nos está diciendo aquí, hermanos. Los seguidores de Cristo, nosotros que estamos en esta sala, debemos participar de su experiencia. Tenemos que experimentar, pues, hermanos, ¿no? Así que las experiencias que ha tenido el Señor Jesús deben recibir y asimilar la palabra de Dios para que se conviertan en el poder que motive su vida y acción. El secreto, hermanos, ahí está. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Dice, recibir y asimilar. ¿Qué cosa es eso de recibir y asimilar? Por ejemplo, en el hospital me parece que dicen, enfermo que no come, muere. El que no come, muere, dicen. Las enfermeras dicen así. Enfermo que no come, muere. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que recibir, o sea, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Qué cosa debemos asimilar? ¿Qué cosa debe entrar como alimento a nuestra mente, a nuestro corazón? Es pues la palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo cada día por la mañana, ¿no?
estamos recibiendo y asimilando la palabra de Dios que entre pues a toda nuestra célula, a todo nuestro ser, ¿no? La palabra que transforma nuestra vida, la palabra es, no hay otra. Entonces, ¿para qué? Para que se convierta pues entonces esa palabra, se convierta en el poder, ¿no? De Dios en nuestra vida, que motive nuestra vida y nuestras acciones, hermano. Mediante el poder de Cristo, hermanos, deben ser transformados a su imagen y reflejar los atributos divinos. Entonces esto sucede, hermanos, cuando nosotros, como dice el título, meditar y estudiar en esta lección, ¿no? El espíritu y la obra de Cristo, hermanos, deben convertirse en el espíritu y la obra de sus discípulos. Pues, o sea, debemos de tal manera que la gente que nos mire, así como miraban a los discípulos, van a decir, estos son cristianos, van a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen las cosas que Cristo ha hecho, pues, ¿no? La gente que te ve, tú no le dices que soy cristiano, ¿no? Pero si te ven que haces lo que Cristo ha hecho, entonces la gente te va a decir, este es un cristiano. ¿Por qué? Porque no miente, porque no roba, porque hace lo correcto, ayuda. La gente, eso es lo que se va a reproducir, pues, hermanos, ¿no? Si es que este alimento estamos asimilando, ¿no? Como hemos leído ahí, la palabrita que decía asimilar, ¿no? Bueno, ¿cómo permitimos que Cristo haga en nosotros lo allí descrito? Creo que la respuesta ya está dada, pues ahí arriba, ¿no, hermanos? O sea, dedicar la primera hora de la mañana al estudio de la palabra de Dios, a la oración. Lo primero que tenemos, Jesús hizo eso, ese es el ejemplo, ¿no? Y por eso hizo lo que pudo hacer el Señor Jesucristo. Esa era, dice, mi Padre que está aquí, o sea, el Espíritu Santo, ¿no? En Jesús, Él es el que hace las obras, ¿no? No soy yo, dice entonces. Así nosotros también, hermanos, si la palabra entra entre nosotros, nos programamos, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo haga las cosas. Y después nos admiramos, oye, ¿cómo he hecho esas cosas? Es que Dios ha hecho a través de nosotros porque nos hemos alimentado de la palabra y eso, nos hemos como programado, por eso hemos hecho lo que hemos hecho, ¿no? Pues si salimos sin orar, sin estudiar la Biblia, más bien lo que hemos visto en la noticia, renegando, tantos problemas que hay, así, salimos, ni saludamos a nadie, nos peleamos con todos, así es, ¿no? Nos hemos programado para pelear, ¿no? Así el enemigo nos ha alimentado con muchas cosas negativas y entonces, pues, no mostramos que somos hijos de Dios. Bueno, ahí está, hermanos, nuestra lección es prácticamente como un resumen, ¿no, hermanos? Ahora, hermanos, el, la lección, esto de nuestro hermano, ¿cómo se llama? Fustero, vamos a ver, aquí voy a aquí buscar nuestra lección, está aquí, aquí está. Bueno, esta es la lección, viernes, tercera. Ujú. Hoy día es primero, ¿no? Vamos a ver, hermanos. Estoy buscando la lección. Yo lo había bajado. Ujú. Ya, la lección 5 estamos. Ya. Ahí está, hermanos. Esta es la lección, la Pascua, dice. Lo que el hermano Fustero ha hecho, hermanos, vamos a repasar rápidamente. Bueno, creo que lo hemos aplicado y eso es lo más importante, hermanos. Lo otro es la parte teórica que habría que repetirlo brevemente aquí. La Pascua, hermanos, ahí está, ¿no? Cómo celebraban la Pascua ahí, hermanos, los israelitas. Ahí está el ángel en el dibujo, hermanos, ¿no? O sea, Dios dice, no, yo voy a la medianoche. Esa puerta está pintada con la sangre de corderito, así que pasaba por alto. No entraba allí a matar al hijo primogénito, ¿no? Bueno, el texto para memorizar, ahí está, dice, y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito de la Pascua, ¿no? Responderán, ¿cuál debe ser la respuesta? Es la víctima de la Pascua, ¿no? O sea, el corderito, ¿no? De la víctima de la Pascua en honor del Señor, ¿no? Que pasó por alto las
casas de los israelitas en Egipto. O sea, hermanos, no hay salvación, no había salvación para los israelitas si no hacían eso, sacrificar al corderito y pintar su puerta. Eso lo mismo también dicen, ¿no? No hay salvación en este mundo, en todo el mundo, hermanos, ¿no? Hay en tantas religiones, ¿no? Solamente la salvación es a través de Jesucristo, hermanos. Si uno no aplica eso, no acepta, ¿no? A Jesús, está perdido, completamente perdido. Pues es la única forma, hermanos, por eso se tendrá que predicar a todo el mundo en estos últimos días, a todo el mundo. Ya creo que todo el mundo se estará enterando para que tome una decisión, porque ya viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a los hijos hay que avisarles esto, transmitir. Hay de aquel papá, de aquella mamá que no transmite a sus hijos y está perdido, pues esa es la influencia, ¿no? De esos hijos que se van a perder de repente inocentemente. ¿Por qué? Porque sus papás no les han avisado, pues. Y había que transmitir de generación en generación, pues, o sea, los creyentes hay que transmitir. Tenemos hijos así que están de repente eh, perdidos, tal vez es porque no los hemos transmitido, pues. Y si han conocido desde pequeños, volverán, pues, hermanos, no van a volver. Es la víctima de la Pascua en honor del Señor que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Bueno, la 10ª plaga, hermanos, afectó a toda familia en Egipto. No, aquellos que se negaron, pues, a seguir las instrucciones de Dios, hermanos. Porque no vino repentinamente, sino que fue anunciada con muchos días de antelación, hermanos. No era así una sorpresa. Siempre cuando Dios va a hacer algo, siempre avisa a través de sus profetas, sus instrumentos, ¿no? Fue en realidad una prueba de fe, hermanos, una prueba de fe. Nadie necesitaba morir aquella noche, nadie. Todos tenían la oportunidad de salvar la vida de su primogénito. Ay, ahora, papás, pues no como Faraón, terco, duro, y entonces murió pues su hijo primogénito. Y así va a ser en estos últimos tiempos, pues hermano. Dice, eh, a ver, solo él debía, como dice aquí, ¿no? Está condenado aquí, no leo esta partecita. Solo él debía morir, solo su sangre haría pasar de largo al destructor, ¿no? ¿Por qué? Porque solo Cristo salva, dice, ¿no? Y esto debía ser recordado de generación en generación hasta que Él venga. Bueno, eso hemos recalcado, hermanos, que solamente Cristo salva. El aviso es lo que resume, hermanos, es primero dice el aviso, capítulo 11, Éxodo, Éxodo capítulo. La preparación, el Éxodo capítulo 12, hermanos, ¿no? Ahí están los versículos. Luego continúa la sangre y la levadura, hermanos. Después recordar y enseñar, pues, hermanos, ¿no? Como hemos estudiado. Y viene finalmente la 10ª plaga, hermanos. Entonces, viendo ese resumen, hermanos, leemos. Primero, el aviso. El Señor dijo a Moisés, todavía voy a traer otra plaga al faraón y los egipcios. Después de esto, el faraón no solo va a dejar que salgáis, sino que él mismo os echará de aquí. Ya Dios sabe lo que va a suceder, pues, ¿no? Y así fue, pues, hermanos, ¿no? Bajo la 10ª plaga, entonces faraón, pues, echó, ¿no? Al pueblo de Israel. Tras los 3 días de oscuridad, hermanos, que era la 9ª plaga, hermanos, Faraón se enojó contra Moisés y le prohibió volver a palacio. Si vuelves, no te voy a matar, le dice, ¿no? Pero Moisés no podía obedecer esta orden, pues era la vida misma del primogénito de Faraón la que estaba en juego en su rol de Dios para Faraón. Dice aquí, en su rol de Dios para Faraón, debía advertirle de lo que estaba por hacer. Ahora fue Moisés el que salió enojado de la presencia de Faraón, enojado por su terquedad y por las consecuencias de su decisión, a pesar del respeto que tenían hacia Moisés. Bueno, estoy leyendo
mal creo. A pesar del respeto que tenían hacia Moisés, muchos egipcios se negaron a escuchar la advertencia. Bueno, hermanos, aquí, de todas maneras, Moisés tenía que advertirle a Faraón última vez. Tal vez no ha visto su rostro, no sé cómo, pero la Biblia no dice claramente eso, ¿no? Pero sí dice eso, ¿no? Que después salió enojado, pues, enojado por la terquedad del Faraón, pues, o sea, no se, era duro su corazón y no aceptó, pues, hermano. Entonces, sus decisiones de Faraón, pues, hizo que muriera su hijo primogénito, y así, hermanos, nuestras decisiones tienen consecuencias, para bien o para mal. Llegó el momento del juicio divino para el orgulloso y arrogante y explotador, hermanos, el castigo y la obligación de devolver lo extorsionado. Así dice, hermanos. Era orgulloso, pues, bueno, arrogante y también explotador, pues, ¿no? Entonces le llegaría el castigo y la obligación de devolver lo extorsionado, porque pedirían, pues, ¿no es cierto?, oro, plata, así, de los egipcios para salir de Egipto. Para el obediente a las órdenes de Dios, pasar por alto el castigo y ser liberado, pues, ¿no? Claro, el obediente, hermanos, eso, ¿no? Esa distinción, hermanos. El obediente va a tener, pues, hermanos, vida eterna, ¿no? O sea, aquel que tiene fe obedece, pues, automáticamente. Es una prueba, ¿no? Que dice que tiene fe y obedece, esa es una verdadera fe, pues. El que dice tengo fe, pero no obedece, esa fe es falsa, ¿no, hermanos? Mm. La preparación. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces ahí están las instrucciones y había que cumplir todo lo que se dé. Todos los detalles son importantes, ¿no? En lo que dice. Dios explicó minuciosamente qué debían hacer para que el destructor pues pasase Pascua, ¿no? Y no muriesen pues los primogénitos, hermanos. El 10 debían apartar un cordero sin defecto por familia y para varias familias, hermanos. No, es que el corderito de repente alcanzaba para varias familias, se juntaban, pues, hermanos. El día 14 al atardecer debían sacrificar al corderito. Después, hermanos, tenían que untar o pintar, ¿no es cierto?, con la sangre los postes y el dintel de la puerta. Tenían que pintar, hermanos. Tenían que hacer eso. Después debían comer completamente la carne asada con panes ácimos, o sea, sin levadura, ¿no? Y hierbas amargas también, ¿no? Tenían que hacer eso. Mientras la comían apresuradamente, debían estar vestidos y preparados para ponerse en marcha. Ya, su zapato tenía que estar en su pie, hermanos, o sea, no van a pensar de que estaban así, sin vestirse, no como generalmente a veces uno hace, ¿no es cierto? Te llaman por teléfono y ya, ¿dónde estás? Apúrate, ya está empezando el programa. Sí, sí, ya estoy viniendo cuando está en la cama. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿No? Entonces, pues, ahí, si alguien hacía eso, pues seguramente se ha perdido, pues no por hacer eso. Todos tenían que cumplir todo lo que decía Dios, por eso es la salvación. Aplicar todo lo que dice. Al salir de Egipto, debían seguir comiendo panes sin levadura durante 7 días, ¿no? Eso también hemos estudiado, ¿no, hermanos? Respecto a que esos 7 significa toda nuestra vida hasta que venga el Señor Jesucristo. No debe haber en nuestra casa, en nuestra vida, nada de levadura, o sea, pecado. Levadura que es pecado, nada que no hay que abrir las puertas, ¿no? Y este celular y el televisor, todas cosas, hermanos, uno podría también por allí, ¿no? Abrirle al diablo, ¿no? A través de sus mensajes, tantas cosas, ¿no? A través de las películas, música y tantas otras cosas que inocentemente, ¿no? Como distracción, entra a nuestra cabeza y nos programa, ¿no? Para ser así mundanos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, pues, hermano. Dios preparó a su pueblo para que comprendiesen su gracia y le adorasen. Entonces preparó, pues, ¿no? Nos está preparando ahora, hermanos, para vivir la vida eterna en la Canaán celestial, en el cielo.
vamos a estar 1000 años. Y Moisés, en la siguiente parte dice, la sangre y la levadura, hermanos. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad las Pascuas. Ahí están los dibujitos, hermanos. El día 14, dos elementos jugaban un papel crucial en la ceremonia. El día 14, ¿no? La sangre y la levadura, hermanos, ¿no? O sea, sacrificaban, pintaban sus puertas con la sangre, sus dinteles, ahí están pintando el dibujo, vean ustedes. Y también la levadura, hermanos, quiere decir, eh, el pan debía, no debe estar fermentado, pues, ¿no? No debía estar fermentado. Debían eliminar la levadura de sus hogares y hacer panes sin ella. Panes ácimos se dice sin levadura. Ácimo es sin levadura. Como la salida era inminente, no dispondrían de levadura durante sus primeras etapas. Claro, el tiempo también que pasa lo puede fermentar. Esta levadura es símbolo del pecado, hermanos. La levadura es símbolo del pecado y los panes ácimos simbolizan la nueva vida en Cristo Jesús. O sea, los panes sin levadura, ácimos, ¿no? Simboliza la nueva vida en Cristo Jesús, que vivimos una vida ya no de pecado. Antes habrás pecado, pero ahora ya no. Hermano, Sí, hermano, ¿alguna pregunta? buenos días. Buenos días, Buen día. hermano. Buen día. Agradecer a Dios, ya estoy en Cusco, hermano. Me hace recordar el León 14, ahorita que está el Papa, a lo mejor está llevando ese número, o el día del sacrificio 14, hermano. A lo mejor ahí apunta, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermano. No le he entendido, ¿no? Pero nosotros sabemos ya, ¿no? Que el líder de la Iglesia Católica, el Papa, no está simbolizado en la Biblia, pues, no, hermanos. Como así como el faraón, pues, hermanos. Ya está duro, o sea, no, sus líderes más duros que van a morir probablemente así como Faraón en su propia creencia, pues ya está simbolizado que el mismo diablo se sienta en el templo de Dios, se hace pasar por Dios. Eso es lo que dice la Biblia, pues. En lo Así que justo, en pocas palabras, hermanos, ¿no? De los demás detalles, hermanos, a veces uno se va imaginando, diciendo cosas, entonces no vale la pena estar hablando de otras cosas que no dice la Biblia porque lo desacreditamos la palabra de Dios. Sí, hermano Marcelino. mm, León 14, es que así como el anterior papa era de los jesuitas, entonces, como era primer papa de los jesuitas, puso Francisco I. Ahora, de la orden de este último papa que llevaban ese nombre de León. Entonces, anterior a ellos de su orden ha habido León I, segundo, décimo, 13º, ahora es 14º. Por eso se pone el 14º. Nada tiene que ver con la Biblia, hermano. Ajá, muy bien, hermanos. Bien, vamos a seguir entonces. Debían eliminar la levadura de sus hogares y hacer panes sin ella, panes ácimos. Como la salida era inminente, no dispondrían de levadura durante sus primeras etapas. Esta levadura es símbolo del pecado y los panes ácimos simbolizan la nueva vida en Cristo Jesús. La sangre era el elemento, hermanos, salvífico, representaba la sangre de Jesús, ¿ah? Que él derramó en la cruz para que en el juicio Dios pase por alto nuestra condenación. Así que, hermanos, es lo único que puede pasar por alto, ¿no? Todos seres humanos somos pecadores, pues, hermanos. Entonces, cuando venga, pues, o cuando en el juicio, hermanos, el fiscal vendría a ser, pues, Satanás, y va a decir, no, este es un pecador, sí, sí, tantos pecados, infinitos pecados puede nombrar, ¿no? De una persona. Sí, es así. Nosotros también reconocemos, sí, pues eso era, ¿no? Pero ahora ya, pues ya no soy, porque Jesús, y yo le pedí perdón, entonces me ha justificado y ha pagado por mi pecado. Y ahora, pues, el Señor me ha declarado justo, pues, no, inocente, como si nunca hubiese pagado, porque Él lo ha pagado. Entonces, así uno tiene vida eterna, pues, hermanos, ¿no? Así es, hermanos, ¿no? Entonces el diablo se queda, pues, con la boca callada, ¿no?
Hay de aquel que no arregla algún pecadito que está ahí arrastrando, ¿no, hermanos? Eso sí, ahí sí Dios que es justo dice, claro, ahí estaba el pecadito escondido, que no lo quería dejar. Se aferraba a eso y ha muerto así, pues no, con ese pecadito aferrado y se ha condenado, pues. Ahora, no hay, pues, para con pecado no confesado, hermanos, pues no hay perdón, pues, hermanos, no hay perdón. Eso es justicia, pues, hermanos, eso es justo o no. Es como si alguien te invita a un pan y tú no quieres ese pan, entonces, pues, simplemente no se te da el pan, pues, porque tú no quieres, pues, ¿no? Por su parte, el hisopo, hermanos, con el que debían ser rociada la sangre, es un símbolo de la purificación del pecado. ¿No? Ahí está, el hisopo era un conjunto de ramitas, así nos decía nuestro hermano, ¿no? El esposo de nuestra hermana, Mónica. Así, un manojito con eso es lo que pintaban, hermanos. Así como brochita era ramitas que tenían así. Recordar y enseñar, hermanos, la otra parte, ¿no? Guardaréis esto por estatuto para vosotros, para vuestros hijos, para siempre. Y eso es para siempre, hermanos. Jesús mismo dijo, esto, lo que les estoy enseñando, ¿no? De comer el pan y tomar el vino, que su cuerpo está representado por el pan y su sangre por el vino. Y ya lo vamos a tomar cuando estemos en el cielo, dicen, ¿no? Y ahí va a haber una gran fiesta, hermanos. Entonces vamos a celebrar ahí esa Pascua, ¿no es cierto? Así, ahí vamos a comer junto con el Señor Jesucristo, pues hermano. A ver, vamos a continuar. Dice aquí, aún antes de sacarles de Egipto, Dios les enseñó a las familias hebreas a preservar su historia, narrándola cada año a sus hijos, hermanos. Entonces hay que pasar, ¿no? De generación en generación. Los niños son importantes, hermanos. La Pascua sería de ahí en adelante una fiesta familiar, hermanos. Una ocasión para que los padres transmitieran a sus hijos el conocimiento de Dios. La historia, hermanos, de la liberación debía ser explicada con todo detalle y en primera persona, pues, hermanos. Ahí está. Ahí está un padre de familia explicando a toda su familia, hermanos, todo, así como es lo que ha dicho Dios, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que transmitir, pues si tenemos hijos, a todos nuestros hijos. Esto contiene una enseñanza muy especial para nosotros. Debemos transmitir nuestra fe a nuestros hijos. Debemos hablarles de lo que Dios ha hecho, no solo en la historia, sino también en nuestras propias vidas. Debemos inclinarnos junto a ellos y adorar. Claro, padre de familia que también tiene experiencia de luchas en esta vida, ¿no, hermanos? Entonces cuenta su testimonio también, entonces ve que está perseverando y esto testifica pues a sus hijos y los hijos van comprendiendo, ¿no? La vida de sus papás, ¿no? Que también ellos han tomado decisiones de estar con Cristo y siguen adelante perseverando, ¿no? Y los hijos también aprenden de eso, ¿no? Y cuántas experiencias tenemos, hermanos, de repente hasta de golpes de la vida que reciben por ser desobedientes. Entonces aprendemos con golpes de la vida de repente y eso lo transmitimos también a los demás, ¿no? Y así hay muchos que también lo hacen como Salomón también, ¿no? Golpe de la vida, pues él al final dice, el todo del hombre simplemente es teme a Dios, respeta a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios va a traer a juicio todo. Él se golpeó y entonces él resume, no, no, ya no es tanto estudiar libros por acá, no, resumen, es eso nada más. Tú respeta a Dios, guarda sus mandamientos, eso es todo. No, lo demás, no, es un complemento nada más. Eso es lo que dice Salomón, el sabio Salomón, hermanos. Él se golpeó y contó también su testimonio. Sí, así los padres tenemos que hablar con nuestros hijos, hermanos. La 10ª plaga, hermanos. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, dice, ¿no? Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de animal. Así que Dios a la medianoche entró a través del ángel, seguramente no destructor. Entonces, el primogénito de Faraón murió. Los primogénitos, incluso que estaban cautivos en la cárcel, egipcios, incrédulos también, murió. Y primogénito, hasta de los animales, de los egipcios, murió, hermanos. Así fue, murió.
Así va a ser, al final, hermanos, va a ser así. Ahora, tal vez veamos, ¿no? Estas 7 últimas plagas también, así va a ser. Hermanos, Faraón había ordenado matar a todos los niños hebreos sin excepción. Dios determinó la muerte condicional solo de los primogénitos. Aquí, pues, hermanos, uno podría decir, claro, esos hijos tal vez eran inocentes, pero ¿por qué murieron? Por culpa de sus padres. La mala decisión de los padres, ¿no? Que no se quisieron acoger, ¿no? A la vida. Y los hijos de los israelitas sí obedecieron, entonces se salvaron, pues, hermanos. Así va a ser, pues, hermanos. Nuestras decisiones es para vida o para muerte, ¿no? No solamente nosotros, sino de nuestro entorno, de nuestra familia y de los que nos rodean también. En toda casa donde no se untó la sangre del cordero hubo al menos un muerto. Los juicios de Dios habían caído con toda su fuerza sobre los dioses egipcios, los cuales fue Faraón, de los cuales Faraón era el representante, pues, ¿no? Duro de corazón este Faraón. Ningún dios egipcio alzó su mano para ayudar, ni Faraón pudo hacer nada para evitar el desastre. De la infinidad de dioses que tenían los egipcios, ninguno de ellos, pues no, porque son piedras, son inertes, no tienen vida, son ídolos. Detrás está el demonio nada más, pues. No ha podido hacer nada para salvarles de la muerte, ¿no? De los primogénitos, nadie. Es así, Dios hizo eso para que ahora nosotros nos demos cuenta que hay un solo Dios. No hay que aquí Estados Unidos, Rusia, China, o el ejército mejor por acá, armas poderosas. Eso es insignificante, hermanos. Aquí el que manda es Dios, hermanos. Por encima de todo está Dios, hermanos. No, eso es lo que deberíamos entender acá, pues, hermanos, que hay Dios y ese está bajo su control todo, hermanos. Y todo como dice la Biblia, así está sucediendo y tiene que suceder. Y ya viene el Señor Jesucristo y hay que preparar. Bueno, finalmente, hermanos, hay último comentario. Dice, se les ordenó que se separaran de los egipcios junto con sus hijos y que se reunieran eh, en sus propias casas, porque si alguno de los israelitas fuese encontrado en la casa de los egipcios, caería bajo la mano del ángel destructor. Ahí de aquel israelita de repente estaba en una casa de los egipcios, incrédulos. Entonces ahí se perdía, pues, no, hermanos. También se les ordenó que celebraran la fiesta de la Pascua como una ordenanza, ¿no? Como una ordenanza, para que cuando sus hijos preguntaran ¿qué significa tal servicio? Les relataran pues su maravillosa preservación en Egipto. Cuando el ángel destructor salió por la noche para matar a los primogénitos de los hombres, a los primogénitos de los animales, pasó por encima de sus casas y no murió ni uno solo de los hebreos que tuviera la señal de la sangre en los postes de su puerta. Suplicaron a algunos egipcios, aquí mira el comentario, suplicaron a algunos egipcios, ahí entre paréntesis, que se les permitiera ir con sus familias a las casas de los israelitas esa terrible noche, hermanos, cuando el ángel de Dios iba a matar a los primogénitos de los egipcios. O sea, seguramente pues, había hermanos egipcios que creían en Dios, pues no, hermanos, y suplicarían a los israelitas, no, por favor, déjenos entrar a su casa, no, para que nuestro hijo no muera. Estaban convencidos, pues, que sus dioses a los que habían rendido culto no tenían conocimiento ni poder para salvar o destruir. Los israelitas dieron la bienvenida a los egipcios creyentes en sus hogares. Así dice este comentario, hermanos. Así que, hermanos, pues, entonces esos egipcios eran convencidos de que sus ídolos no les podía salvar y eran simplemente ídolos, así como la piedra o la madera que no tiene vida, hermanos, pues así. ¿Y cuántos de nosotros, no sé, de los que están aquí en la sala también se ha dado cuenta? Porque uno generalmente no nace en un ambiente, ¿no? De, de la no, de la religión cristiana popular, ¿no es cierto?, de Roma papal, entonces por costumbre, y después se da cuenta, ¿no?, que todos esos santos, ¿no?, y todas esas representaciones, esos ídolos, realmente son ídolos, pues no salvan nada,
Entonces uno se ha convertido, dice, pues, y hay gente que he escuchado que dice, uy, ¿cómo yo he hecho tomar cajas de cerveza por acá, cargos he hecho por aquí, por allá? ¿Cuánto de plata he gastado? Dicen, no, no sabía, no entendía. Y gracias a Dios que he entendido y ahora he dejado todo eso a los borrachos y a todo eso, pues, ¿no? Esa vida, ¿no? Terrible. Que Dios los bendiga, hermanos. El tiempo ha pasado. ¿Alguien quisiera despedirnos con una oración? Hermanos, hermana Rosa, por favor, despídanos con una oración. Hermano, Qué justo bonito. antes que ore la hermanita, Ajá. oremos por la familia de hermano David Turpo y Roberto Turpo. Ellas tienen una hermana mayor. Su hija mayor en un accidente anteayer murió con su hija ya profesional también. Jóvenes ellos en Estados Unidos. Oremos. Anoche me llamó hermano David Turpo y todavía no lo han sacado su cuerpo que está en reconocimiento cuál es cuál, ¿no? Un accidente muy grave. Oremos por su familia, que su fe no falte. Bueno, hermanos, sí, pues oremos así, hermanos, por todos nosotros, sobre todo no sabemos si mañana vamos a descansar. Así que una noticia en la cual, de seguro, hermanos creyentes, ¿no? Pasó eso, Dios sabe por qué. Bueno, pero hay la esperanza, pues, ¿no? De la vida eterna. Hermanita Rosa, por favor, ¿podría orar? Ore usted, hermanita. Hermanito. Buenos días con todos, hermanitos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Dios. En esta mañana, Señor, nos acercamos ante tu presencia, Padre mío, para agradecerte, Señor, por la vida, por la salud que tú nos das, Señor. Gracias, Padre Santo, porque cada día, Señor, estudiamos tu palabra, nos alimentamos, Señor. Gracias, Padre mío, porque la vida es realmente cada día es una maravilla, es un don, Señor, que tú todavía nos das a cada uno de tus hijos que estamos presentes aquí en esta sala. Y, Señor, también tú sabes a quiénes te los lleva, Señor, o a quién le llega su hora, Señor. Por lo tanto, Padre mío, Dios, tenemos que estar preparados, Señor. Gracias, Señor, porque estas lecciones, estos estudios nos preparan cada día, Señor, nuestras vidas, nuestro carácter, Señor, y también nuestro comportamiento, Señor Dios. Gracias, Padre mío, porque te pido por esa familia, Señor, de nuestro hermano David Turpo, su esposita, su hijo, Señor. Señor Dios, ya están descansando, Señor, son tus hijos, Padre mío. Pero cuando tú vengas, Señor, lo podremos ver nuevamente. Esa es la gran esperanza, Señor, que existe en nuestros corazones, Padre mío, Dios. Padre Celestial, te damos gracias. Como le decía, Padre mío, por ese don, ese regalo de la vida que todavía nos concede, Señor. Gracias, Padre mío, por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, por nuestros hijos, nuestras familias, por todos los niños, los ancianos, los enfermos. Pedimos liberación de todo espíritu malo y protección contra el enemigo. Te rogamos también por todas las personas que estudian tu palabra en diferentes medios, que tú toques sus corazones y los lleves al conocimiento de la verdad. Papito Dios, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, Amén, Señor. amén, amén. Gracias, hermana Rosa. Muy bien, hermanos. Así que la bendición de Dios, hermanos, ahí está. Dios nos está dando vida hoy día. Así que hagamos su voluntad, hermanos. Que Dios los bendiga y sigamos perseverando, hermanos, ¿no? Con la esperanza siempre de la vida eterna. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Aunque hermana Mónica, por favor, Sí, mañana yo viajo, hermanos, por favor. Hermano Marcelino, así apoya a nuestra hermana Mónica con la lección de mañana, ¿no? Porque esa hora todavía seguro voy a estar de viaje.
Entonces, así que continúen, hermanos, continúen. Amén, Hasta, amén. ya, Hasta ya, hermanito. mañana, nos vemos. Bendiciones para todos. Listo, hermanito. Hasta mañana. Hasta Hasta mañana con mañana. todos. Hasta mañana. Día de preparación. Hasta mañana, mis Hasta hermanos. mañana, hermanitos, mediante Dios. Bendiciones. Amén. Hasta mañana, hermanitos. Voy a cerrar la sala. Que Dios los bendiga, hermanos, a cada uno.